Feliz sábado a todos. Qué distantes nos vemos los unos de los otros, pero si está cerca, extienda su puñito ahí y dele un feliz sábado al que está a su lado. O abrácelo y dele un abrazo fuerte, cariñoso y dígale feliz sábado. Vamos a ver si podemos hacer esta dinámica. Antes nuestros ancianos en las iglesias donde he ministrado se incomodaban un poquito porque a veces nos quedábamos después del culto a saludarnos y eso es muy bonito. Así que feliz sábado para todos. Quiero iniciar con esta historia. Le he puesto a la reflexión de esta noche una señal de esperanza. Era el año 1944 cuando las fuerzas alemanas invadieron Polonia y todos sabemos la historia. En el 1945 las guerras mundiales, y por ahí se narra la historia de Jacob el mentiroso, así se llama en el original. Es un libro basado en una historia, pero que se ha producido en película. Salió en 1999 y la descripción de esto es así. Resulta ser que Jacob se le conoce como el mentiroso porque era propietario de un café ahí en el barrio judío, y cuando los alemanes invadieron Polonia, pues implantaron el gueto y había toque de queda, y Jacob un día fue capturado en uno de esos toques de queda, y resulta ser que cuando estaba en la oficina de la policía alemana, se escuchó una voz en la radio de los militares, de los policías, y él escuchó lo siguiente: las tropas rusas están próximos a invadir Polonia. Y por eso se llamó Jacob el mentiroso, porque todo el mundo creía que Jacob tenía una radio que comenzó a dar la noticia, comenzó a propagar la noticia en el gueto judío y comenzó a decirles: pronto seremos libres, pronto seremos libres. Y comenzó a dar la noticia: pronto seremos libres. Y la historia del libro dice que dejaron de enfermarse, las personas dejaron de morir y comenzaron a tener una nueva experiencia de vida porque tenían algo por la cual estar viviendo, aunque estaban en el gueto judío. Y cuando a Jacob el mentiroso lo capturan los alemanes y lo ponen en la plaza pública para que les diga la verdad, que lo que él está diciendo es mentira, que no es cierto, que las tropas alemanas no están ni cerca. Y antes de ser fusilado, Jacob le dijo a todos los judíos ahí reunidos: crean, yo tengo una señal de esperanza. Y fue asesinado. Esta noche quiero compartir con ustedes en los últimos días se han realizado muchos estudios respecto a la esperanza. Hay libros completos desde la postura científica. Hay una variedad de universidades e instituciones científicas que nos advierten que la esperanza no es un asunto religioso solamente, que no tiene solamente que ver con asuntos espirituales, sino que estos estudios revelan, querida iglesia, familia, amigos, tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con esencia, tiene que ver con una convicción en el ser humano que se convierte en acción y que entonces comienzan a suceder algunas cosas. Por ejemplo, el filósofo y teólogo germano Paul Tillich en 1965 manifestó dos posturas y dijo: hay dos tipos de esperanza, la esperanza falsa y la esperanza verdadera. La esperanza falsa siempre la atrapan los necios, porque la esperanza falsa, dice Tillich, que está basada en venganzas, está basada en ideas espurias, en ideas erróneas. Pero también él dice que hay una esperanza verdadera. Esa esperanza real, esta proporciona la habilidad para aceptar la pérdida
y la vulnerabilidad para enfrentar la incertidumbre. Desde entonces se manifiesta que la esperanza juega un papel muy importante en el diario vivir de los seres humanos. Pero llamó mucho mi atención que una expresidenta inmediata de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, en el 2020 dijo lo siguiente: la esperanza no es la negación de lo que es. Llamó mi atención eso. Esperanza no es negar tu realidad. Esperanza no es optimismo fallido. Esperanza no es negar lo que es, sino una creencia de que la situación actual es real, pero que esto no puede seguir sucediendo así. Y su segunda postura es que puedes reconocer que algo anda mal, pero también que no es el final de la historia. Que no es el final de la historia. En este grupo de posturas, termino con esta para entrar al tema bíblico. Hellman, en un journal de psicología clínica, dice: si tengo la perspectiva de que algo mejor es posible en el futuro, entonces puedo soportar mejor mis luchas hoy. Si creo que algo nuevo puede venir, si estoy convencido de que este mundo real sí es real, pero que hay algo más allá, entonces mis luchas actuales las puedo vivir. Y eso es interesante. Por eso esta noche quiero sugerirte que tomemos la Biblia y veamos algunos beneficios. Me di a la tarea de encontrar por qué tenemos que esperar. ¿Cuáles son los beneficios de la espera? ¿Por qué no suceden las cosas ahora y ya? Hay algunos beneficios de esperar. Por ejemplo, uno de los beneficios de esperar está en Romanos capítulo 12, versículo 12. Porque la esperanza produce gozo. La esperanza me produce gozo. Romanos 12, 12, al cual invito que busquemos en nuestras Biblias, dice el texto: gozosos en qué cosa, en la esperanza. El beneficio primario o uno de los beneficios de la esperanza es que produce gozo. No todas las esperanzas producen gozo. Hay esperanzas fallidas, hay promesas incumplidas, hay personas que te dicen te prometo esto y te fallan. Pero hay una esencia especial en la esperanza real y verdadera basadas en las Escrituras. Romanos 12, 12, al texto cual me referí, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, ¿qué, familia? En la oración. Pero este texto sacude mi corazón por una razón especial. En menos de 11 años, yo perdí mis 6 hermanos y a mis 2 padres. Y cuando voy a mi familia me dicen: cuídate porque eres el único que queda. Y sí, pero a veces me alejo poco porque no quiero la consideración ni la lástima. Pero este texto al cual yo quiero compartir, me he aferrado a él. Miren lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 22. Es mi ayo, es un texto que lo comparto con mucho gusto, porque el texto dice: ¿es realidad la pérdida de tu familia? Sí. ¿Es realidad el mundo en que vives? Sí. ¿Es realidad tus deudas? Sí. ¿Es realidad tus llantos? Sí. ¿Es realidad todo lo que pasa? Sí. Pero miren el beneficio de la esperanza. Dice el versículo 22. Estamos en San Juan capítulo 16, versículo 22. San Juan 16, 22. Dice: también vosotros ahora, ¿qué dice el texto? Sí, ahora, la esperanza real no obvia tu realidad.
La espuria te dice, no, estás viendo visiones, mira, eso no existe, no es real. Esa es la esperanza falsa que se apodera de los necios. Pero la esperanza real, querida familia, hermanos, amigos, es aquella que no niega tu realidad. Es la esperanza que no niega tu enfermedad, que no niega las circunstancias adversas de la vida, que no niega los circuitos raros por los cuales pasamos y los procesos a veces malos que vivimos. Por eso Jesús dice, ahora, todavía, también vosotros, ahora, no dice ayer, ahora tenéis, ¿qué familia? Tenéis tristeza, pero miren el gozo de la esperanza. Dice este texto, pero os volveré, ¿qué dice la Biblia? Pero os volveré a ver. Ustedes se dan cuenta, quienes estudian estos temas, dicen que esa declaración cambia las perspectivas de vida. Sí, yo no niego que estés pasando circunstancias adversas. Yo no niego que estés viviendo problemas. No, ahora estás triste. Pero ¿sabes qué? Cuando yo te vuelva a ver. Cuando yo te vuelva a ver. Y cuando yo te vuelva a ver, ¿qué va a pasar con tu corazón? Aunque ahora está triste, aunque ahora sufre, aunque ahora llora, aunque las circunstancias son adversas, aunque todo parece en contra tuya, aunque todo parece en contra de la familia, cuando yo te vuelva a ver, entonces se gozará vuestro corazón. ¿Y saben qué promesa maravillosa dice el texto? Y nadie os quitará vuestro gozo. Hay una realidad, queridos hermanos. Hay una realidad que no puede obviar ni esconder. No es un optimismo fugaz, ni una esperanza falsa que me haga ignorar la realidad que vivo. Es una esperanza real que acepta el momento crítico que atravieso, que acepta la realidad de una vida a veces vulnerable, pero que me catapulta para ver más allá de mis realidades. Esa es la esperanza real. Quiero llevarlos a otro texto. Siempre quise saber qué pasaba por la mente de los reformadores. Y este trimestre lo estamos repasando. Siempre quise saber qué pasaba por la mente de los primeros cristianos, fundadores de la iglesia primitiva. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué tipo de esperanza circula por las venas? ¿Qué esperanza alberga la mente de estos reformadores y de los primeros cristianos? Porque es interesante, Hechos 16, 22 al 25, al cual yo quiero invitarles para que abran sus Biblias. Hechos 16 es una esperanza que trasciende, es una esperanza real. Hechos 16, acompáñenme por favor y no se pierdan el momento maravilloso de entrar en contacto con las Escrituras. Dice Hechos capítulo 16, versículo 22 al 25. El contexto ustedes lo saben. Estos dos apóstoles le cierran el negocio a los que hacían negocio con la señorita, con la persona aquí. Pero dice el versículo 22, entonces se agolpó, Hechos 16, 22, entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Verso 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron ¿en dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vayan ustedes viendo la cascada, el camino descendente. Los maltratan públicamente, los desvisten, los azotan, los meten a la cárcel.
Y entonces le dan la orden, ¿sabes qué? No los dejes en la cárcel común, mándalos al calabozo. Y no solamente eso, fíjale los tobillos y los pies a los cepos. ¿Qué pasa por la mente en todo este proceso? Esta mañana mientras comentaba esto con alguien, yo decía, desde el momento que me toman prisionero, entro en pánico. ¿No es cierto? Desde el momento en que me cortan mi libertad, entro en pánico. Pero ¿qué pasa en la mente de alguien? Nunca lo he entendido. Espero que el Señor algún día me lo explique y que por alguna razón no pase por esa circunstancia. Me toman prisionero, me quitan la ropa, me azotan con vara, me meten a la cárcel, me meten al calabozo, me fijan los pies al cepo. ¿Y a quién se le ocurre después de este proceso orar y cantar? Decía un maestro mío que ese es el ejercicio de canto más solemne que se ha escuchado en la iglesia primitiva. El ejercicio de canto más solemne. Porque solamente alguien que tiene una esperanza real, solamente alguien que tiene convicciones espirituales más allá de lo terrenal, puede imaginarse que está sucediendo eso. Y si ustedes leen todo el capítulo 16, van a encontrar que cuando viene el temblor, el terremoto, el carcelero se quiere matar y Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño, aquí estamos. ¿Qué quieren que haga? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No es el tema, pero viene la idea de que cuando los lleva a su casa, Él le cura las heridas y se regocijaron. La esperanza real produce gozo en medio de la crisis. La esperanza real produce gozo en medio de la incertidumbre que vivimos, en medio de la pérdida de nuestros seres queridos. En uno de los tantos funerales le pregunté a mi mamá cuando veníamos de regreso, uno de mis hermanos, le digo, mamá, ¿cómo te sientes? Me dice, bien. Pero ¿qué mamá se puede sentir bien después de venir a sepultar a uno de sus hijos? Y entonces le pregunto, mamá, lo que estás diciendo no encaja con una realidad. Sí, porque cuando tú estabas predicando y hiciste la invitación, se paró uno, no voy a decir el nombre porque pueden estar escuchándome ahí en el pueblo. ¿Y sabes a qué se dedicaba él? Y me dijo la historia de esa persona. Pero si la muerte de tu hermano provocó una conversión, alabado sea el nombre del Señor. La esperanza real, familia, produce gozo. La esperanza real produce una convicción. Pero hay otros beneficios de la esperanza. Y quiero llevarlos a Romanos 8, 24 y 25. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Dice el texto, Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor, porque en esperanza fuimos, ¿qué cosa? Salvos. Me encanta ese texto. Porque en esperanza fuimos salvos. Y miren, no es que la Biblia esté descubriendo lo que la ciencia dijo. No, la Biblia, el apóstol Pablo ya lo había dicho antes. Lo que los científicos dicen es que una esperanza real se basa en creer que vivo en un mundo malo, pero que hay algo bueno por venir. No ignora mi realidad. Y la esperanza falsa es aquella que ignora mi realidad y solamente me dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo esperamos? ¿A qué esperarlo? Verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué familia? Con paciencia lo aguardamos. Es una esperanza que ahora no la tienes, que ahora no la ves, pero que en medio de las circunstancias, en medio de las vicisitudes de la vida, en medio de las peripecias, en medio de los problemas, hay algo que tienes en convicción. Tito capítulo 1,
versículo 2, nos confirma este beneficio de la esperanza. Así que yo les invito a leer Tito capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor, en la esperanza, ¿de qué dice allí? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Los que somos de Voy por el mar para atrás, recordarán el canto del himnario anterior 380. ¿Recuerdan cómo se llamaba el himno 380 en el himnario anterior? Contendamos, ¿qué cosa? Contendamos siempre por nuestra fe. Y me encanta una parte del himno que dice, contendamos siempre por nuestra fe. Ahora le cambiaron a si vencemos, pero el himnario anterior decía, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Pero no es porque tengamos que ser víctimas. No, es que el contexto es que hay una esperanza real en el corazón de los hijos de Dios, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de todos los chascos y el ambiente social, político, religioso que podamos estar viviendo, a pesar de eso, hay una esperanza real en nuestro corazón. Y nos vamos a mantener en esa dirección. Hay otros beneficios que por tiempo no los voy a mencionar, pero por ejemplo hay un beneficio emocional en la esperanza. ¿Saben cuál es el beneficio emocional? De que Dios enjugará, ¿qué cosa? Nuestras lágrimas, sí. Voy a leer solamente una declaración bien cortita en el conflicto de los siglos en la página 301. Miren lo que dice, para el cristiano, la venida de Cristo traerá alivio de los sufrimientos y tribulaciones de la vida. Qué bendición, ¿no es cierto? Para el cristiano, la esperanza del regreso de Jesús trae alivio, trae paz, trae gozo, trae la expectativa de que algo bueno y mejor va a suceder. Pero hay beneficios espirituales en esperar. ¿Saben cuál es uno? Busquen Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Por favor, Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. El texto nos es muy claro. Y uno de los beneficios espirituales de esperar es que nosotros con la esperanza tenemos la gran oportunidad de mantenernos en un proceso de santificación y purificación. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene, ¿qué dice la Biblia? Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué sucede con aquel que tiene esta esperanza? ¿En él qué cosa? En él se purifica. Uno de los beneficios de la esperanza es que en la medida que se acerca el regreso de Jesús, en la medida de que nuestras convicciones espirituales, en la medida que nosotros nos acercamos a ese momento, hay una purificación porque estamos metidos en esa esperanza. Hay algo que no es raro, pero sí hay algo especial en el corazón del ser humano. Y finalmente, familia, la esperanza nos pone en contacto con aquel que esperamos. Dice uno de los autores que al estar leyendo sobre la esperanza, dice, la esperanza falsa espera cosas, pero la esperanza real espera a alguien. La esperanza falsa espera actividades, cosas, lo que me prometiste, pero la esperanza real espera a alguien. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en segunda carta de San Juan, en la epístola de San Juan, en la segunda, en el versículo 12 especialmente. Esta es una esperanza maravillosa. Dice, tengo muchas cosas que escribiros. ¿Están leyendo conmigo? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta,
Pues espero, ¿qué cosa? Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la esperanza real. Y esa es la bendita esperanza que tiene este pueblo. Esa es la esperanza que nos mueve. Esa es la esperanza que nos une. Esa es la esperanza que nos mantiene en perspectiva. Esa es la esperanza que nos mantiene en el camino. Esa es la esperanza que trae recompensa. Dice el apóstol Juan: yo tengo muchas cosas. Y ya en la tercera carta, las aflicciones que vivía la iglesia, un tal de Diótrefes, Demetrio, Gallo. Al final, los invito, denle la vuelta a la página. En tercera de Juan, capítulo 14, versículo 14, el apóstol Juan le escribe a la iglesia las mismas palabras, pero entonces le da algo especial. Yo tenía, versículo 13, yo tenía muchas cosas que escribirte. Estoy en tercera de Juan. Pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte, ¿qué familia? En breve, y hablaremos cara a cara. Eso de hablar cara a cara es cumplir una promesa. Queridos hermanos, amigos, familia, en el nombre del Señor, los invito a pensar en esta esperanza clara, en esta esperanza real. Termino con el texto de Tito 2:13. Hay que aguardarla, pero no guardarla. La palabra aguardarla, 2:13. ¿Aguardando qué cosa? Vamos a repetir ese texto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué cosa dice el texto? Versículo 14. El cual se dio a sí mismo por nosotros. Yo quiero invitarte para guardar esta esperanza. Una esperanza real, una esperanza que sí se va a cumplir. En medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras peripecias, en medio de nuestros dolores, la esperanza no obvia nuestra realidad, nos catapulta y nos coloca frente a un futuro glorioso, muy, pero muy a pesar de los desatinos que podamos tener en la vida. Yo pregunto en esta noche, ¿quieres seguir confiando en esta promesa? ¿Quieres seguir confiando en esta esperanza? ¿Quieres apuntarte en esta línea de esperar a Jesús? Porque cuando Él venga, entonces las cosas serán diferentes. Solamente Google, ponga la declaración cuando yo te vuelva a ver. Y verá la cantidad de cosas que hay. Porque esa frase, cuando yo te vuelva a ver, las cosas se arreglan. Cuando yo te vuelva a ver, tendrás lo que necesitas. Cuando yo te vuelva a ver. Y cuando Jesús vuelva, entonces las cosas serán diferentes. Que Dios bendiga su palabra. Los invito a ponernos de pie para cantar el himno final 165, Vendrá el Señor. Sí.
Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta bendita esperanza. Ayúdanos a reafirmar nuestras convicciones espirituales a través de tu palabra. Que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, sea la razón de nuestra vida, la razón de nuestro movimiento, la razón de nuestra existencia, y que nos mantengamos en perspectiva para ese evento maravilloso del pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esta promesa de tu palabra, y gracias porque escuchas nuestras plegarias, gracias porque perdonas nuestros pecados, y gracias por Jesús nuestro Salvador. Oramos en su nombre. Amén, Señor.